Imagina esto: convertirse en el jefe supremo de la mafia a los 26 años, dirigir a su familia criminal sin interrupción durante más de 30 años, y no pisar la cárcel ni una sola vez en todo ese tiempo. Y encima de todo, vivir hasta rozar los 100 años de edad. Ese es Joseph Bonaño, una leyenda absoluta en las calles de Estados Unidos, pero un completo fantasma para el resto del mundo. Sin embargo, al inicio de su reinado, Bonanno ya era una de las figuras más poderosas e influyentes de toda la mafia norteamericana. Su peso dentro de la comisión superaba por mucho al de los mismísimos Al Capone o Luciano. Joe representaba el molde exacto del mafioso real. Cero cámaras, máxima efectividad, poder absoluto desde las sombras. Si realmente te atrapa la historia del gran jefe más joven del crimen organizado en Estados Unidos, te presento a Joseph Bonaño, operando siempre al otro lado de la ley. Y mira qué ironía, su apellido no significa lo que muchos imaginan. La traducción literal del italiano es simplemente un buen año. Pero existe una acepción un poco más adecuada, que sería un buen momento. Aunque a principios del siglo pasado, allá en la región siciliana de Castellammare, el apellido significaba sobre todo pertenecer a una de las principales borgatas clave entre los hombres de honor locales. Tanto el abuelo como el mismísimo padre de Joseph pertenecían a la mafia. Y no solo eso, ellos lideraban sus propios clanes, por lo que Pepiño, como seguirían llamando a Joe toda su vida, nació en una especie de realeza criminal. Eso le daba ventajas enormes dentro de aquella sociedad secreta, aunque la cruda realidad la comprendería muchos años más tarde. Porque de niño, Giuseppe, su nombre real al nacer, sentía que su familia era bastante normal. Sabía que eran algo más ricos que la gran mayoría del pueblo, pero no tenía ni la más mínima idea del inmenso poder de su padre. Tampoco sabía por qué huyeron hacia Nueva York en 1908, cuando apenas cumplía 3 años, ni por qué, pocos años después, tuvieron que regresar corriendo. Todo se debía a la posición de Salvatore Bonanno. Él era el gran jefe del clan y lo lideró en una guerra secreta contra otra fuerte familia mafiosa de Castellammare, los Buchel. Tuvo que huir hacia los Estados Unidos para no pisar la cárcel, y en cuanto el caso se enfrió y cerró, Salvatore regresó de inmediato a casa para liderar a su familia. Joe, en cambio, jamás se involucró en aquellos violentos enfrentamientos. Solo era un inocente niño muy despreocupado. Sin embargo, en 1915 su padre murió a causa de las terribles heridas sufridas en plena Primera Guerra Mundial. Y 5 años después de esa tragedia, falleció su madre. Bonanno Jr. se vio obligado a madurar antes de tiempo. Su tío Stefano Magadino asumió su tutela. Un detalle no debemos confundirlo con el temido jefe de Búfalo del mismo nombre exacto. Son personas totalmente diferentes. Joe vivió con aquellos parientes hasta lograr la mayoría de edad. Después de eso, se mudó a Palermo, ingresando directamente allí en la Academia Marítima. Y gracias a la gran prosperidad económica de sus padres, nunca tuvo que trabajar. Aquella herencia, administrada por su tío, le dejaba ingresos suficientes para que el joven Bonanno pudiera enfocarse por completo en el estudio. Algo que realmente disfrutaba. Su sueño dorado era convertirse en capitán. Quería zarpar en su propio barco hacia tierras lejanas y cercanas. Sin embargo, incluso allí se topó con serias dificultades y decepciones. Era 1924, su tercer año de formación. Aquel preciado diploma ya casi asomaba ante sus propios ojos, pero todo se fue al demonio por culpa de los fascistas italianos, quienes acababan de tomar el control absoluto del país. Y no, la brutal represión contra los hombres de honor no tenía nada que ver con eso. Aquello vendría después. El propio Bonanno carecía de razones para preocuparse por el asunto. En aquel entonces era solo un simple cadete, no un mafioso. El gran obstáculo que se cruzó entre él y aquellos exámenes finales fue, literalmente, una túnica negra. Las autoridades fascistas ya habían dado la orden estricta de que los estudiantes de la Academia Naval de Palermo debían cambiar sus clásicas túnicas blancas por uniformes negros. Bonanno, que ya detestaba en el fondo la retórica fascista, se negó por completo a obedecerla y animó al resto de sus compañeros a rebelarse. Poco a poco, como era de esperar, esa protesta estudiantil fue perdiendo fuerza debido a las duras amenazas de expulsión. El negro terminó sustituyendo al blanco.
Y aquellos 7 cadetes que jamás renunciaron a sus principios fueron castigados y suspendidos durante 3 meses enteros, dándoles tiempo de sobra para reflexionar y regresar con túnicas acordes al sombrío estado de ánimo del país. Nano estaba entre ellos. Pero él no tenía la menor intención de reflexionar. Su ardiente sangre siciliana, mezclada con tanta intensidad juvenil y aquel fuerte orgullo heredado de su padre, sencillamente no le permitían regresar humillado a un lugar donde se le imponía por la fuerza la voluntad de otra persona. Joseph ya no cumpliría su viejo sueño infantil de convertirse en capitán de barco. Sin embargo, absolutamente nadie le impedía buscar uno nuevo, y tomó la decisión de hacerlo lejos de Sicilia. Su primera parada fue Túnez, donde se alojó con su tío un par de meses, mientras esperaba a su primo Peter Magadino, con quien planeaba abandonar Sicilia. En cuanto el chico llegó, partieron juntos hacia Francia. Allí, en París, los aguardaba otro primo, el hijo de un tío de Túnez, llamado Salvatore. Sin embargo, las calles de París tampoco eran el destino final. Joe apenas recordaba los Estados Unidos, pero su padre, cuando aún vivía, le había jurado que era una tierra llena de grandes oportunidades. A Bo, Nano apenas le arrebataron un sueño, y de inmediato encontró uno nuevo, cruzar el inmenso océano. Y como se diría hoy en día, salir adelante y triunfar en los Estados Unidos. Precisamente con ese propósito viajaron a París. El plan perfecto era obtener las visas allí y zarpar en el primer barco disponible. Pero chocaron contra un muro. No consiguieron las visas. Resultó imposible obtenerlas sin un pasaporte que Pete simplemente no tenía. Sin embargo, jamás regresaría derrotado a Sicilia. En lugar de eso, los primos viajaron rumbo a Cuba. Allí encontraron contactos que los llevaron escondidos en barco hasta Tampa, en los Estados Unidos. Aquellos jóvenes indocumentados que viajaban con destino final hacia Nueva York apenas lograron hacer una breve parada en la estación de tren antes de ser detenidos de golpe por la policía de inmigración. Desesperado, Joe consiguió hacer una rápida llamada telefónica. Le informó a su tío, que lo esperaba ansioso en Nueva York, de que probablemente terminaría deportado del país, frustrados por la derrota. Él y Pete ya estaban planeando la frontera en secreto. Entonces les informaron que un caballero bastante generoso había pactado una elevada fianza por cada uno de ellos. Aquel hombre misterioso era Stefano Magadino de Búfalo. Era sobrino de aquel Stefano Magadino de Castellammare y, además, primo del propio Bonanno. Era 14 años mayor que Joe y llevaba más de 2 largas décadas residiendo en los Estados Unidos. Magadino se enteró rápido de los problemas de su pariente, luego de hablar con el tío al que Bonanno había llamado. De inmediato, envió a su mejor hombre, un tipo llamado Willy Moretti, para sacarlos de allí. Como dato curioso, Willy Moretti llegaría más tarde a la mismísima cima de la mafia estadounidense. Y la vieja historia de cómo conoció a Joe Bonanno en pleno suelo americano, Willy la contaría cada vez que tuviera la oportunidad. Tras escapar, Joe llegó a Nueva York en enero de 1925. Allí se instaló rápido en la casa de su querido tío Peter Bombentre. Este trabajaba como barbero y estaba verdaderamente encantado de ayudar a su sobrino a aprender aquel oficio. Sin embargo, cortar el pelo y lograr progresar en la dura vida no iban de la mano en la ambiciosa mente del joven Bonanno. Así que Joe eligió otro destino. Para ser mucho más exacto, decidió empezar a buscar de inmediato otro camino para Tutal. Para ascender, aprovechó el peso de su apellido. Fue entonces cuando realmente comprendió lo que significaba llamarse Bonanno. En Nueva York sobraban los inmigrantes oriundos de Castellammare, incluso dentro de la enorme y ruidosa comunidad de inmigrantes sicilianos. Esa gente siempre procuraba mantenerse muy unida. Todos ellos sabían perfectamente quién había sido Salvatore Bonanno. Aunque el padre de Joe llevaba tiempo bajo tierra, muchos aún querían mostrar su profundo respeto por el viejo y por su hijo. Además, su primo Stefano Magadino dirigía la mafia allá en Búfalo. Esto solo reforzaba esa idea de que Joe pertenecía a un auténtico linaje real del crimen. Por eso decenas de jóvenes italianos buscaban su amistad y ansiaban ganar el respaldo de la familia Bonanno. Joe no tuvo que sudar para encontrar su camino hacia la cima. La oportunidad le cayó encima a través de un siciliano llamado Giovanni Romano
y su socio Gaspar Di Gregorio. Ambos eran contrabandistas de pura cepa. A Romano y a Di Gregorio les resultaba bastante rentable tener de socio a un hombre con semejante apellido. A Bonanno le encantaba dedicarse por fin a un trabajo que dejaba dinero en serio. Claro que no era una empresa que produjera miles de litros diarios, pero alcanzaba de sobra para que estos muchachos no se privaran de ningún lujo. Destilaban el alcohol en el sótano de una casa, luego lo arrastraban por un oscuro túnel subterráneo hasta llegar al garage de al lado. Allí cargaban pesados camiones que llevaban toda esa mercancía directa a los bares clandestinos. La policía jamás metía las narices en esa operación porque recibía jugosos sobornos cada semana. Y a los verdaderos pesos pesados no les interesaba este pequeño contrabando. Por todo esto, los jóvenes contrabandistas vivían con la firme sensación de que tenían una suerte increíble. Un par de años más con ese ritmo y podrían invertir las ganancias en un negocio completamente legal que les daría de comer el resto de sus vidas. Sin embargo, nada es tan sencillo en este mundo. Un día Romano estaba destilando otro lote de whisky en aquel sótano húmedo como siempre. Por algún motivo inexplicable no notó una terrible fuga de alcohol. Todo se incendió y provocó una brutal explosión. Giovanni no logró sobrevivir. Joe se tomó esta tragedia de forma muy personal y abandonó el contrabando al instante. Esto marcó el inicio del periodo más extraño de Bonanno en los Estados Unidos. Extraño considerando la historia de este hombre. Una vida que siempre había estado ligada hasta la médula a los asuntos de la mafia, porque durante unos 2 largos meses en 1925 no participó en absolutamente nada ilegal. Se puso a trabajar de simple chofer en la panadería de otro tío suyo. Y además se apuntó a clases de actuación. Ambas cosas le salieron de maravilla. En la panadería asumió lo que hoy llamaríamos un puesto de gerente de ventas. Allí amplió la clientela de su tío. En la actuación su profesor veía a Joe como un alumno brillante. Pero la fama de su familia no era algo muy compatible con trabajar de chofer o actor. Bonanno lo tenía claro, aunque seguía sin ver cuál era su verdadero camino. La luz que finalmente guiaría a Joe para tomar el rumbo hacia convertirse en un auténtico hombre de honor apareció a finales de 1925. Se llamaba Salvatore Maranzano. Fue el contacto tan estrecho con él lo que lograría que en apenas 6 años pasara de ser un chico confundido que no sabía qué hacer a convertirse en el jefe más joven y despiadado de la mafia. El famoso apellido Maranzano siempre ha estado ligado directamente a la sangrienta guerra de Castellammare dentro del bajo mundo estadounidense. Sin embargo, hoy no voy a desgranar toda esa compleja línea de tiempo, porque ya la hemos tocado bastantes veces. Si todavía no conoce la historia real de la guerra de Castellammare, mejor ponga pausa un segundo. Vaya al enlace de la descripción y mire la historia completa de aquel conflicto sangriento. Algo que ya detallé bastante en el especial sobre cómo nació la mafia norteamericana. Luego regrese aquí para atar cabos con una visión mucho más clara del tema. Aquella fue la primera vez que Bonanno cruzó caminos con Maranzano en los Estados Unidos. Todo esto ocurrió durante una cena elegante organizada para festejar su llegada al país. Salvatore venía huyendo de los fascistas que andaban aplastando a los hombres de honor en Italia, así que se escondió en Nueva York entre varios vecinos de Castellammare. En su vieja tierra siciliana había peleado duro contra Bucel junto a Salvatore Bonanno y Stefano Magadino. Justo por esa conexión, Joe lo recordaba desde su niñez más lejana. Maranzano se mudó a Palermo tiempo después, pero incluso en esa ciudad lograban verse cuando el tío Stefano visitaba a Joe en la Academia Naval y pasaban por la oficina de Salvatore, pero al llegar a Norteamérica, esta vieja relación tomó una forma diferente, mucho más íntima. Maranzano vio rápido en Bonanno unas claras dotes de líder, las mismas habilidades naturales que tenía su padre y que le permitieron controlar todo su clan allá en Sicilia. Joe, por su parte, encontró en Salvatore al modelo exacto de jefe al que aspiraba parecerse. Las piezas encajaron a la perfección. Ambos hombres comenzaron a compartir mucho más tiempo bajo el mismo techo. Al principio eran simples salidas para ver una película o compartir la cena, pero rápidamente la cosa giró hacia los negocios pesados. Maranzano invitó a Joe para que trabajara a su lado, y Bonanno aceptó sin dudarlo ni un segundo. Salvatore colocó al joven directamente al mando de su contrabando de alcohol.
Aparentemente todo aquel viejo trauma del accidente fatal ya estaba bien enterrado en el pasado. Joe agarró su nuevo trabajo con un hambre feroz. Ahora era la persona encargada de vigilar absolutamente todas las destilerías, incluso aquellas escondidas al norte del estado y en Pensilvania. Tenía que apagar cualquier incendio que surgiera. Si notaba el menor corte en el suministro de los ingredientes, Joe lo arreglaba en seco. Si los rivales quemaban un depósito, Joe rastreaba y destrozaba a los culpables. Si alguien robaba sus camiones con mercadería, Joe salía a cazar para recuperarlos. El estrés de Bona no volaba por los aires, pero le dejaba unas ganancias brutales. Dinero fresco y un inmenso nivel de respeto. Logró juntar la plata suficiente como para abrirse su propia destilería en secreto. Y a medida que la leyenda de Maranzano se agigantaba dentro de la mafia estadounidense, también crecía la sombra del propio Bonanno. Todo esto pesando que ni siquiera era un miembro oficial todavía. Un ejemplo clarísimo ocurrió cuando Joe quiso destrozar a un tipo de la familia Castellamer, apodado Mimi. El hombre intentó extorsionarlo justo en su destilería. Bonanno lo sacó a empujones y le juró que si volvía con esa actitud, Mimi no saldría respirando. Joe ignoraba que este sujeto ya era un hombre de la mafia. Y Mimi no tenía idea de quién respaldaba a Joe. Como resultado, armaron un tenso juicio interno. Solo imagine la cara de Mimi al descubrir que el árbitro para resolver aquel caos era nada menos que el primo tercero de Bonanno, Vito Bon. Ventre, y que los defensores serían el mismísimo jefe de Búfalo Stefano Magadino y el propio Salvatore Maranzano, un hombre que acumulaba un peso enorme entre todos los Castellamarens de la ciudad de Nueva York. Básicamente Joe fue escoltado por los Castellamarens más pesados e intocables de toda la mafia norteamericana. Después de semejante exhibición de poder, incluso esos viejos miembros que jamás habían escuchado el apellido Bonanno terminaron entendiendo que Joe jugaba en una liga de extremo privilegio. Su inevitable y eventual. Su ingreso oficial a la familia fue casi un simple trámite más que un verdadero salto de estatus. Bonanno terminó consolidándose como la mano derecha de Maranzano. Se volvió uno de sus asesores de mayor confianza. Por eso, a medida que la influencia de Salvatore aumentaba, el poder de Bonanno también se multiplicaba. Su posición como máximo hombre de confianza de Maranzano se fortaleció todavía más en plena guerra de Castellammare. Por eso, tras el brutal asesinato de Salvatore, Joe era uno de los principales candidatos para asumir el control absoluto. En primer lugar, muchos ya conocían la historia de su padre y sabían perfectamente el enorme respeto que infundía el apellido Bonanno. En segundo lugar, desde Búfalo lo respaldaba Stefano Magadino, alguien con tremenda influencia sobre los Castellamarens en Norteamérica. Y tercero, figuras de peso como el propio Maranzano en vida veían en Bonanno verdaderas dotes de liderazgo. Toda esta suma de factores le permitió a Joe coronarse como el líder más joven de la historia en la mafia estadounidense. Sin embargo, fue ese sólido padrinazgo de Maranzano lo que lo catapultó al trono. Y quiso el destino que la violenta muerte de su mentor sirviera como el empujón definitivo para su ascenso. Maranzano nunca supo frenar aquella guerra y pagó con su vida. Joe, en cambio, demostró ser mucho más astuto. Como jefe, no buscó vengarse de Luciano. Prefirió firmar la paz y consiguió su asiento en la primera comisión. Y un apunte importante, esta comisión no fue ningún invento de Luciano, ni tampoco la lideró él solo. Tal como explico a fondo en el video sobre los orígenes de la mafia en Norteamérica. Esta comisión, diseñada para resolver conflictos internos, resultó ser muy eficaz al principio. Durante más de 10 largos años, la mafia no se vio sacudida por guerras internas ni asesinatos mediáticos. Los jefes manejaban sus familias con total tranquilidad y se llenaban los bolsillos. Bonanno no fue ninguna excepción a la regla. Su gran ambición de conquistar Estados Unidos y alcanzar la cima estaba casi cumplida. Poseía más de una docena de empresas tapadera. Tenía negocios que abarcaban desde fábricas de queso hasta la rentable industria textil. Facturaba tanto que, en los años 50, pudo permitirse el lujo de comprar 3 mansiones de lujo repartidas por todo el país. Pero el dinero no era lo más importante. Joe logró hacer mucho más que simplemente trepar al poder.
consiguió mantener firme su Borgata bajo un control férreo y conservar el liderazgo indiscutible. Resistió incluso durante esa época de extrema turbulencia para la mafia neoyorquina, que había estallado a finales de los años 40. El primer síntoma real de que venían tiempos muy oscuros fue un conflicto silenciado. Un choque directo entre el jefe Vincent Mangano y su letal subordinado Albert Anastasia. Este último contaba con excelentes contactos y todo el respaldo de otro poderoso jefe de la familia, Frank Costello. Al final, Mangano desapareció en circunstancias sumamente extrañas. Sin dejar rastro, Anastasia tomó el mando de inmediato. Así nació la primera gran alianza dentro de la comisión. Frente a ellos, los veteranos rechazaban este pacto, representados fuertemente por Bonanno, Profasi y Magadino. Con la extraña desaparición de Mangano, quien presidía la comisión, el rol de jefe y líder absoluto con mayor nivel de autoridad recayó sobre Bonanno. Casi se podría afirmar que este fue el verdadero punto culminante de todo su poder. Y Joe hizo hasta lo imposible para no perderlo, aunque en su famoso libro describe los brutales sucesos posteriores como un simple intento de preservar la paz general. En retrospectiva, resulta evidente que solo intentaba aferrarse desesperadamente al trono que había caído en sus propias manos, un poder que ya comenzaba a ser amenazado seriamente por la ambición de otros capos. Una vez sellada la alianza entre Costello y Anastasia, Vito Genovese, quien buscaba quitar del medio a Costello, se unió a Tom Lucchese, que acababa de ascender a jefe. Juntos se unieron en su contra. Arrancaba así una tensa guerra fría que amenazaba con convertirse rápidamente en un sangriento conflicto abierto. Costello llevó al extremo de denunciar ante la comisión que Lucchese planeaba asesinar a Anastasia. Sin embargo, Tommy resultó absuelto, en gran medida gracias a la influencia clave de Bonanno. Joe pinta su postura como un acto casi heroico por la justicia universal y la paz, pero, siendo fríos, a él no le convenía bajo ningún concepto condenar ni destituir a Lucchese. De haberlo hecho, la letal facción de Anastasia y Costello habría podido girarse contra el propio Bonanno y su creciente dominio. Lo único que Joe jamás anticipó fue la enorme suerte y la inmensa astucia estratégica de Lucchese. Primero, su aliado genovés logró desplazar a Costello y coronarse como nuevo jefe. Después, los dos juntos apoyaron con firmeza a Carlo Gambino, quien se quedó con el máximo poder tras el sangriento asesinato de Anastasia. Llegados los primeros años 60, daba la sensación de que el indiscutible liderazgo de Bonanno en la comisión estaba en seria duda. Y aquí entramos en la parte más fascinante de la historia de cómo Joe intentó apoderarse por la fuerza del control de la comisión. Primero, observemos con más detalle las peligrosas facciones que ya se habían organizado. Por un lado, formaban bloque Lucchese, Magadino, Gambino, Tomás Eboli y el recién llegado comisionado de Filadelfia, Angelo Bruno. Del otro bando resistían Bonanno y Profasi. Nuevas figuras como Joe Celli de Detroit y Sam Giancana en Chicago mostraban cierta simpatía por Bonanno, aunque en realidad no eran aliados incondicionales. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo diablos perdió Bonanno a todos sus aliados de la comisión en cuestión de 2 años? Bueno, en los casos de Lucchese, Gambino y Eboli, que ocupó el lugar de Genovese, los motivos están bastante claros. Pero la ruptura con Magadino resulta fascinante. Cuando Bonanno fue nombrado líder a principios de los años 30, Magadino pensó, con toda la lógica del mundo, que podría manipular a su hermano menor a su antojo. Sin embargo, llegados los años 50, estaba clarísimo que era Joe quien ostentaba la autoridad dominante entre ambos. Si a ese choque de egos le sumas que los dos querían expandir sus tentáculos hacia Canadá, el resultado es una ruptura tremenda, una grieta que fue aprovechada perfectamente por la facción de Lucchese para arrastrar a Stefano a su bando. De los antiguos aliados de Joe, ya solo quedaba Profasi, y su propia familia estaba siendo desangrada por la violenta rebelión de los hermanos Gallo. En 1962, Profasi muere. El nuevo jefe, aunque leal, sería el poco influyente Joe Magliocco. ¿Qué podía hacer Bonanno en esta encrucijada? ¿Resignarse? ¿Dar un paso atrás? ¿O intentar dar un golpe de estado definitivo? Según relata el propio Joe en sus memorias, primero escogió aceptar la situación y,
Tiempo después, empezó a organizar ese golpe. El problema es que las demás fuentes aseguran exactamente lo contrario. ¿A quién creerle entonces? Le propongo que juzgue usted mismo. Yo me limitaré a presentarle las dos caras de los hechos que vinieron después. Caminos distintos que, irónicamente, acaban llevando al mismo destino. La teoría que casi todos dan por buena es que Joe decidió recuperar la comisión a la fuerza, ordenando ejecutar a Lucchese, Gambino y Magadino. Esta teoría se apoya fundamentalmente en los registros obtenidos de la investigación policial y, muy en especial, en unas jugosas escuchas telefónicas interceptadas al líder de la familia criminal afincada en Nueva Jersey, Sandy Cavalcante. Justo cuando Profasi falleció y Magliocco heredó el mando de la familia, Joe le recomendó deshacerse de los molestos hermanos Gallo y, de paso, liquidar a los jefes de la comisión que lo habían abandonado a su suerte frente a la dura rebelión. Magliocco compró la sangrienta idea y cometió el inmenso error de confiar estos planes a un sujeto llamado Joe Colombo. Él lo traicionó y reveló el complot a la comisión. Ante esto, decidieron perdonarle la vida a Magliocco. Pese a todo, terminó muriendo por causas naturales exactamente un año después. No delató a Bonanno en aquellas audiencias. Sin embargo, todos entendieron perfectamente lo que estaba ocurriendo. El propio Joe, por su parte, evitó ser convocado al estrado y esquivó el evento de todas las maneras que le resultaron posibles. Según la versión del propio Bonanno, él jamás estuvo implicado en ninguna conspiración criminal, y solo lo relacionaron con este caso únicamente porque su hijo Bill tuvo la inmensa amabilidad de llevar a Moco hacia una reunión. Un encuentro que casualmente fue con un sujeto que andaba siguiendo a alguien clave del poderoso trío formado por Lucchese, Gambino y Magadino. Por supuesto, Colombo se enteró de todo y corrió a contárselo a Magadino. Pero Stefano, por celos, lo interpretó como una gran conspiración en la que estaba directamente implicado Bonanno padre. Después de eso, todo continuó igual. Aunque Mario confesó, nadie creyó que hubiera actuado solo. Vivió un tiempo escondido en Arizona y luego se marchó, según su propia versión, a concretar una serie de negocios legales en Canadá. Pero según la versión de Magadino, lo hizo para invadir su territorio. Al final, Bonanno no logró conseguir ni una cosa ni la otra. Terminó siendo arrestado en una fría cárcel canadiense bajo acusaciones de perjurio tras solicitar una tarjeta de inmigración. Como resultado directo de ese largo proceso judicial, tuvo que abandonar el país para regresar a Nueva York. Allí le aguardaba algo a lo que jamás se había enfrentado en toda su dilatada carrera como jefe criminal. Si él mismo orquestó en secreto esa trama con Moco, o si fue arrastrado a ella contra su voluntad, es algo que debe decidir usted. Pero el resultado indudable fue que Joe perdió la última de sus grandes influencias en la comisión, sino que estallaron graves problemas en su propia familia. Hasta su complicado regreso de Canadá en 1964, la familia estuvo liderada por Johnny Morales. Él mismo informó a Bonanno de que Joe Tartamella, el leal consigliere de aquella época, ya no podría seguir ocupando su puesto por problemas de salud, así que Joe dio el visto bueno para organizar una votación secreta entre los capitanes y elegir a un nuevo consigliere. El ganador resultó ser Bill Bonanno. Si esto fue por el enorme patrocinio de Joe o si la mayoría realmente eligió a Bill, es algo difícil de confirmar hoy. Pero resulta imposible negar el hecho de que existía un fuerte grupo muy descontento con esta polémica decisión. Esta facción rebelde estaba liderada por Gaspar Di Gregorio, el antiguo yerno de Magadino, que naturalmente lo apoyó con firmeza. Stefano convenció a la comisión de que Joseph Bonanno ya no era digno de seguir liderando a la familia. Citó su posible implicación en la turbia conspiración de Maglio y el hecho comprobado de que había presionado a su hijo para que ocupara un puesto de liderazgo, cuando gran parte de la familia ya estaba bastante descontenta. Como resultado inevitable, la comisión respaldó la rebelión de Di Gregorio y terminó excluyendo tanto al hijo como al padre. Naturalmente, Joe, que recibió esa dura noticia poco después de su ansiado regreso, no estuvo de acuerdo absoluto. Nunca reconoció a Di Gregorio como el nuevo jefe legítimo y se negó a acatar la decisión de la comisión reuniendo a la mayor parte de la familia a su alrededor. Como bien afirma en su libro, Bonanno padre estaba totalmente dispuesto a luchar, pero por casualidad, su propio hijo tuvo que dirigir esa sangrienta pelea que la historia luego llamará la Guerra de los Bonanno.
El 20 de octubre de 1964, Joe fue secuestrado por hombres desconocidos. Durante mucho tiempo, nadie supo dónde estaba oculto. Incluso ahora los investigadores siguen sin llegar a un consenso claro sobre lo que realmente ocurrió entonces. Algunos expertos creen que Nano sencillamente fingió su propio secuestro para lograr evitar posibles atentados mortales. Otros creen firmemente en la versión del propio Joe, quien afirmó que fue secuestrado y llevado hasta una cabaña en medio del bosque por hombres leales de Magadino. Aunque no contamos con tantos detalles de aquella primera versión, la segunda está vívidamente descrita en su libro Hombre de Honor. Al parecer, Bonanno pasó varios largos meses encerrado en esta cabaña. Durante todo ese encierro, fue constantemente visitado por Stefano. En la firme opinión de Joe, con este agresivo secuestro Magadino, pretendía intimidarlo y obligarle a desistir de la lucha por controlar a su familia. No se sabe si realmente consideró la cruda opción de asesinarlo. Pero al final Stefano dejó marchar libre a Joe, aunque no logró convencerlo de que se retirara definitivamente. Entonces Magadino ordenó a sus hombres llevar al prisionero a cualquier lugar que él pidiera. Nano pidió ser trasladado hacia El Paso, en la mismísima frontera con México, para que Stefano pensara que huía hacia ese lugar. Joe partió discretamente desde allí hacia Tucson, Arizona, donde tenía una casa. Allí fue recibido por un buen amigo que más tarde le llevaría alimentos a diario y se mantendría en estrecho contacto con Bill allá en Nueva York. Nano llevó una oscura vida clandestina durante varios largos meses. Sorprendentemente, ninguno de sus vecinos sospechó que alguien estuviera en la casa durante todo ese periodo de encierro. Su amigo, que traía comestibles y solía revisar la propiedad en ausencia de los dueños, no despertó ninguna sospecha. Y Joe tampoco se acercaba a las ventanas a plena luz del día. Solía comer por la noche, alumbrado solo con una linterna, y hacía todo lo posible para no ser descubierto jamás. Aquella extraña vida oculta inevitablemente provocó serios cambios en su aspecto físico. Tranquilos Joe no se convirtió de pronto en una especie de Gollum en El Señor de los Anillos. Pero el fuerte crecimiento de su cabello y barba cambió significativamente su imagen habitual, añadiendo a este disfraz un bastón viejo, un abrigo muy barato, un gorro de lana de oveja y hasta un parche en el ojo. No decidió al fin que podía regresar a Nueva York, oculto bajo este peculiar aspecto y sin temor a que sus letales enemigos pudieran identificarlo, y exactamente así lo hizo. Cuando Joe regresó en secreto, organizó rápidamente una reunión con Johnny Morales, el líder del grupo que aún lo apoyaba. Morales no pudo reconocer a su propio jefe hasta que cruzó palabras con él. En esa tensa reunión, Joe le confesó que todavía no tenía previsto anunciar oficialmente su regreso y que seguiría viviendo encubierto durante algún tiempo para evaluar toda la situación desde fuera. El verdadero motivo de salir al fin de la clandestinidad fue el cobarde intento de asesinato dirigido contra su propio hijo. Di Gregorio organizó entonces una cumbre con Morales para supuestamente negociar términos de paz entre las dos facciones rivales. Durante todo el tiempo que Joe permaneció desaparecido, ambos bandos habían estado en una sangrienta guerra, cruzando disparos ocasionalmente. Resulta que Morales no pudo asistir, y Bill Bonanno fue en su lugar. Lo que le esperaba allí no era ninguna gran negociación pacífica, sino ráfagas de ametralladoras directo en el acceso a la casa. Afortunadamente, por milagro, nadie resultó herido, pero Joe decidió que la situación ya se estaba caldeando demasiado y que no tenía ningún sentido seguir escondiéndose. De vuelta a la acción, la primera gran tarea de Bonanno fue hablar directamente con la comisión para hacerles saber que él no quería provocar una guerra con nadie ajeno a la familia y que solo se ocuparía de sus propios asuntos privados. Los jefes escucharon su oferta, pero decidieron seguir apoyando al bando contrario, un grupo donde en lugar del ya muy enfermo Di Gregorio ahora mandaba Paul Sciacca como líder principal. Sin embargo, aquella tormenta interna ya había alcanzado una magnitud tan devastadora que incluso un curtido capitán experimentado como Joe Bonanno no pudo llevar su frágil barco a puerto. Durante más de un largo año intentó unir nuevamente a los hombres bajo su mando, pero el grupo rebelde, así como la implacable comisión mafiosa, ya no lo reconocían como jefe legítimo. Finalmente, en 1968, tras sobrevivir a su tercer infarto, el agotado Bonanno decidió retirarse del negocio. Su hijo Bill también abandonó la familia. Aunque los fuertes conflictos continuarían tras su partida, la verdad es que Joe tenía otro frente abierto.
Las autoridades seguían muy ansiosas por encarcelarlo al fin. No les importaba en absoluto si se había retirado. Nano era un jefe de la mafia en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Era un peligro constante. La cacería contra tipos como él se sentía igual que la cacería de brujas en la Edad Media. Su primer encuentro con la ley ocurrió en plena guerra de Castellamer. Lo atraparon manejando un coche con un arma escondida. Sin embargo, los policías jamás lograron probar que el arma perteneciera a Joe, así que tuvieron que retirar los cargos. Por cierto, este incidente hizo que el nombre de Bo Nano apareciera por primera vez en los periódicos. Lo bautizaron rápidamente como el hombre de Al Capone. ¿La razón? Las famosas ametralladoras Thompson encontradas en su coche eran exactamente las mismas que más utilizaba el infame gángster de Chicago. Pero los verdaderos problemas de Joe con la ley estallaron tras una polémica reunión en Apalachín, donde se habían congregado jefes mafiosos de todo el país. En plena cumbre secreta, la policía irrumpió en el lugar. Semejante escándalo estalló en todos los medios de comunicación, conmocionando al público y poniendo bajo los reflectores el grave problema de la mafia. En realidad, Nano siempre estuvo en contra de esa convención. Mientras se organizaba, Joe andaba por Italia y solo se enteró de todo cuando regresó a los Estados Unidos. Aquella reunión no le convenía para nada. Los jefes Genovés y Luce se aprovecharon su larga ausencia y dieron el gran golpe. Vito se convirtió en el jefe de su familia, desplazando brutalmente a Costello. En otra familia, el jefe Albert Anastasia fue asesinado a sangre fría y su sucesor fue Carl Gambino, un hombre completamente leal a Lucchese. Esta convención iba a servirles para legitimar de golpe todos esos cambios de poder, algo que sin duda reduciría la influencia de Bonanno, como ya mencionamos. Joe hizo todo lo posible para lograr esquivar una invitación oficial a la cumbre, y cuando finalmente la recibió, prefirió enviar a sus hombres en su lugar. No quería estar ahí presente, viendo cómo su propia influencia disminuía drásticamente en cuestión de un par de horas. Sin embargo, su nombre igual apareció en los periódicos. Resulta que Joe había pedido a sus hombres renovar su licencia de conducir antes de irse, y Di Gregorio, que supuestamente debía entregársela en persona, simplemente olvidó hacerlo. Por pura y trágica coincidencia, llevó esa misma licencia directamente a la reunión de Apalachín, justo donde estaban los hombres de Bonanno. Primero, las autoridades descubrieron que Gaspar tenía encima esa licencia de conducir. Luego, los medios de comunicación inventaron y publicaron que el mismísimo Joe estaba allí escondido. A partir de ese preciso momento, el Estado inició una persecución absoluta e implacable contra Nano. Después del desastre de Apalachín, él y varios más fueron acusados formalmente de conspiración para obstruir a la justicia. ¿El motivo? Absolutamente nadie en la cumbre quiso declarar el verdadero propósito del encuentro. Al final, por supuesto, ninguno resultó condenado por eso. Y Joe ni siquiera pisó el juicio. En 1958 se recuperaba de un segundo ataque al corazón. El primero ocurrió en 1951, pero Nano obviamente jamás tomó ninguna precaución real respecto a su propia salud, ignorando por completo aquel segundo gran susto. Como seguramente puede deducir de todo esto, la siguiente vez que las autoridades intentaron fabricar una nueva acusación contra Joe fue justo tras su regreso de Canadá en 1964. ¿Y por qué digo fabricar? Porque sencillamente no podían encontrar absolutamente nada sólido que probara de verdad sus oscuros antecedentes penales. Así que utilizaron los problemas migratorios de Bonanno en Canadá como la excusa perfecta para interrogarlo frente a un gran jurado. Tenían la esperanza de que soltara la más mínima pista sobre dónde debían investigar. Las autoridades interrogaron a Joe de manera implacable sobre cualquier cosa que se les ocurriera durante 3 días enteros, y siempre recibían exactamente la misma respuesta. Me acojo a la quinta enmienda. Nano fue liberado. Una vez más. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Joe terminó siendo citado de nuevo para responder a nuevas preguntas ante un gran jurado, y exactamente un día antes de la esperada audiencia, desapareció. Fue secuestrado. Como todos sabemos, no presentarse en la corte tras recibir una citación oficial nunca es una buena idea,
Pero resulta una idea todavía peor anunciar al mundo, un par de meses después, que esa misma persona se presentará en la corte en una fecha concreta y finalmente nunca aparecer. Cuando Joe le mandó a decir a su hijo Bill a través de un conocido que estaba vivo y completamente a salvo, el joven interpretó que su padre regresaría muy pronto. Bastante emocionado, se lo contó de inmediato a su abogado. Este, buscando el bien de su cliente, pidió fijar una fecha definitiva para la audiencia judicial. Pero como ya bien sabemos, Nano no tenía ninguna intención de abandonar su escondite secreto. De hecho, el gran jurado nunca esperó a nadie, y cuando Joe volvió por fin a aparecer en público, por así decirlo, ni siquiera recibió la típica citación por desacato. Fue arrastrado a un juicio tedioso durante más de un año entero, pero las autoridades seguían sin tener absolutamente nada en su contra. ¿Significaba eso que tarde o temprano terminarían dejándolo en paz? Por supuesto que no. Tras mudarse a Arizona, su duro enfrentamiento con las autoridades tomó un giro verdaderamente inesperado y oscuro. Todo este nuevo conflicto comenzó una cálida noche de julio de 1968. Joe, su esposa y Bill estaban cenando y su hijo decidió salir a fumar. Entonces, Joe Bonanno oyó primero un fuerte disparo de escopeta y luego una explosión sorda. Un sujeto desconocido había intentado lanzar una bomba hacia la casa. Por suerte, el rápido disparo de Bill le impidió apuntar bien, haciendo que la bomba explotara de golpe sin alcanzar su objetivo principal. Joe no tenía ni idea en ese momento de quién podría ser el responsable. Sin embargo, estaba seguro de que las locas especulaciones de los medios sobre una guerra entre gánsteres no tenían ningún fundamento real. A otros mafiosos que también vivían en Tucson les habían ocurrido incidentes bastante similares. Pero Nano insistió siempre en que él nunca había pedido jamás a nadie que lanzara explosivos contra otros, ni creía que sus rivales hubieran hecho semejante locura. La respuesta apareció un año después, cuando la policía detuvo a 2 hombres que confesaron los múltiples atentados. Resultó que un agente del FBI llamado David Hale estaba operando detrás de todo esto. Él mismo había convencido a estos sicarios y a otros más para intentar limpiar la ciudad de cualquier rastro de mafia. Según les explicó, el plan maestro consistía en detonar explosivos en las casas de varios mafiosos de Tucson. Eso provocaría conflictos internos violentos, asegurando su autodestrucción total. Como resultado de todo el escándalo, los responsables terminaron encarcelados y el agente Hale fue simplemente despedido. ¿Usted cree que, luego de que un operativo del FBI intentó matarlo o incriminarlo falsamente por una serie de crímenes violentos, las autoridades finalmente lo dejarían en paz? Para nada. Apenas estaban calentando motores. El FBI reclutó a un amigo cercano de su hijo Joseph, un tipo llamado David Hill, que logró infiltrarse silenciosamente en la enorme casa de Bonanno en Tucson. De hecho, vivió allí con todos ellos durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, él tampoco obtuvo nada significativo. Solo logró que el viejo zorro especulara vagamente sobre arte y filosofía. Sin revelar más información, la exhaustiva investigación que finalmente llevó a Nano tras las rejas empezó en 1975 y duró 5 largos años. Ya se imaginará cuánto obsesionaba a la agencia este escurridizo italiano. Silencioso, como parte clave de esa masiva investigación, hubo un equipo entero de agentes dedicado de manera exclusiva a revisar la basura personal de Nano, todos los santos días durante todo ese tiempo. Es decir, los agentes llegaban muy temprano por la mañana, justo antes que pasara el camión recolector. Sacaban ágilmente las bolsas de los contenedores y las reemplazaban hábilmente por otra basura falsa que ellos mismos traían. Todo esto para que los basureros reales no sospecharan por qué los malditos contenedores amanecían vacíos todos los días. Y luego, los agentes hurgaban en esa basura tratando de encontrar cualquier pista que insinuara alguna actividad ilegal. ¿Y sabe cuál es la parte más graciosa? Yo siempre escribía su lista diaria de tareas en un simple trozo de papel. Casi siempre lo hacía usando su viejo dialecto siciliano, una lengua diferente al italiano estándar. Esto casi siempre llevaba a los agentes por el camino totalmente equivocado. Por ejemplo, y esto se supo mucho tiempo después, encontraron una nota desconcertante.
La instrucción decía llamar a Titone y pagar por el escantore. Escantore, en italiano, significa literalmente cortar o asesinar. Semejante palabra hizo que los investigadores sudaran frío. Pensaron que Joe tenía pendiente llamar a un hombre llamado Titone y pagarle en efectivo para que matara a alguien. De hecho, Bonanno realmente tenía que llamar a ese hombre. Pero el pago era solo por una simple tabla de cortar. Ese es el verdadero significado de la palabra escantore en el dialecto siciliano. En otra ocasión, encontraron una nota arrugada que decía simplemente Bob Green. Los agentes lo interpretaron de inmediato como una amenaza potencial y directa contra el periodista Bob Green. Él había publicado recientemente una historia bastante dura sobre el mafioso Peter Licoli. En realidad, Joe solo tenía pendiente escribir sus pensamientos. Quería dejar claro que ese memorándum no tenía ningún fundamento. Era vacío, nada interesante ni creíble. Sin que él mismo lo supiera, las autoridades ya tenían al periodista Green bajo estricta vigilancia las 24 horas del día. Además, durante la investigación, se colocó discretamente un rastreador en el coche de Bonanno para vigilar de cerca sus movimientos. Sus teléfonos estaban intervenidos. Fue infiltrado por un agente encubierto llamado L. Peters, que se hizo muy amigo de su hijo Bill. A través de esa falsa amistad, el agente intentó llegar al propio Joe. Finalmente, las autoridades trataron de vincularlo con los negocios turbios de su hijo en California. ¿Sabe cuál fue el verdadero resultado final de esta cacería de brujas durante 5 largos años? Pues 5 años de prisión por conspiración para obstruir la justicia, pero Joe solo cumplió 1 año de esos 5 años de condena. Luego pasó otros 14 meses tras las rejas por un libro llamado Hombre de Honor. Ahí Bonanno detalla toda la historia de la mafia norteamericana que él mismo pudo presenciar. Se negó a testificar en el gran caso de crimen organizado que Giuliani estaba procesando sin descanso. El fiscal quería hablar con él sobre la compleja estructura interna de la mafia, y cuando Bonanno se negó rotundamente, lo condenó a prisión por obstrucción a la justicia. Solo después de eso, las autoridades dejaron por fin de acosar a Joe. Aunque a decir verdad, los castigos resultaron bastante leves para alguien que había sido líder de una organización criminal durante tanto tiempo. Tras cumplir su condena, Bonanno regresó a su casa de Arizona. Allí vivió tranquilamente rodeado de sus hijos y nietos. Sobrevivió prácticamente a todos sus amigos y enemigos, y a pesar de sus numerosos infartos, logró vivir hasta los 97 años, falleciendo en el 2002. Esta fue la biografía de Joseph Bonanno, el mafioso que se arriesgó a contar su propia historia, relato de un ascenso temprano, una caída dolorosa y una vejez afortunada